tuyo. Mi nombre es Marcos, y lo que van a escuchar no es una advertencia, sino una confesión. Durante años trabajé en la seguridad privada, recorriendo centros comerciales vacíos y patrullando perímetros de fábricas en el cinturón industrial de la ciudad. Creía que lo había visto todo: ladrones desesperados, adolescentes buscando adrenalina y, sobre todo, mucho aburrimiento. Pero nada me preparó para el almacén de la calle 4. Era un complejo de logística inmenso, construido en los años 70, con techos de chapa que crujían cada vez que la temperatura bajaba 1 grado. El lugar olía a una mezcla perpetua de gasoil viejo, polvo acumulado de décadas y metal oxidado. Mi contrato era para el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solo yo, mi linterna y un panel de 16 cámaras que parpadeaban en blanco y negro en la caseta de entrada. Las 2 primeras semanas fueron el epítome de la monotonía. Mi rutina consistía en hacer una ronda completa cada 2 horas. Salía de la caseta, caminaba por el pasillo principal, el pasillo A, verificaba las salidas de emergencia del pasillo B y luego llegaba al fondo, al sector C. El sector C era el más antiguo. Allí la iluminación era escasa y las estanterías estaban cargadas con maquinaria pesada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sin embargo, al comenzar la tercera semana, el ambiente cambió. No fue algo visual al principio, sino una sensación física. Al entrar al almacén, el aire se sentía más denso, como si la presión atmosférica hubiera aumentado solo dentro de esas paredes. Esa noche, el silencio era diferente. Normalmente, escuchas el zumbido de los transformadores o el goteo de alguna tubería, pero esa noche el silencio era absoluto. Un silencio que te presionaba los tímpanos. Me senté en la caseta y encendí los monitores. Al principio, todo parecía normal, pero alrededor de las 3:15 de la mañana, algo captó mi atención en la cámara 14. Esta cámara cubría el final del pasillo C, justo donde terminaban las estanterías de repuestos industriales. En la esquina superior derecha de la pantalla, noté una mancha. Parecía una sombra, pero era demasiado sólida, demasiado definida. Al principio pensé que era una telaraña o suciedad en el lente. Moví el joystick para intentar hacer zoom, pero la cámara 14 era de las antiguas. Fija. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos. Entonces, la sombra se movió. No fue un movimiento errático. Fue lento, deliberado. Emergió de detrás de una caja de madera inmensa y se detuvo en medio del pasillo. Era una figura pequeña. Si hubiera tenido que adivinar, diría que era un niño, pero las proporciones estaban mal. Sus brazos parecían colgar casi hasta sus rodillas y su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, como si su cuello estuviera roto. No tenía ropa, o al menos no una que yo pudiera distinguir en la granulada imagen de seguridad. Su piel reflejaba la luz mortecina de los fluorescentes con un brillo grisáceo, casi metálico. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Cogí mi radio y pulsé el botón de hablar. Aquí seguridad. Hay un intruso en el sector C. Repito, intruso en el sector C. Salga con las manos en alto. No hubo respuesta. Una estática fría y profunda que parecía contener susurros ininteligibles. Decidí que no podía quedarme allí, mi deber era inspeccionar. Cogí mi linterna Maglite, la pesada, la que también servía como defensa, y salí de la caseta. Al abrir la puerta metálica que conectaba la oficina con el almacén, el olor me golpeó. Ya no era gasoil. Era el olor de un sótano inundado, algo orgánico y podrido que se mezclaba con el frío del hormigón. Caminé por el pasillo A, mi linterna creando un túnel de luz en la oscuridad. Cada paso que daba resonaba con un eco metálico que parecía repetirse una vez más de lo debido. Era como si alguien estuviera caminando un segundo después de mí, imitando mi paso. Me detuve en seco. El eco se detuvo medio segundo después. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mi garganta. ¿Quién está ahí?, grité. Mi voz se perdió en la inmensidad de las vigas del techo. Nadie respondió. Seguí avanzando hacia el sector C. A medida que me acercaba, la temperatura descendía. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes blancas frente a mí. Al llegar a la esquina donde la cámara 14 había captado la figura, encendí el haz más potente de mi linterna.
No había nadie, solo las cajas de madera y la maquinaria oxidada. Pero al bajar la luz al suelo, vi algo que me hizo retroceder. En el polvo fino que cubría el hormigón había huellas, pequeñas huellas de pies descalzos, pero no eran huellas normales. Los dedos eran demasiado largos y donde debería estar el talón había una marca profunda, como si la criatura caminara apoyando todo su peso en la punta de los pies. Las huellas empezaban en medio del pasillo, como si algo hubiera caído del techo, y se dirigían directamente hacia la pared del fondo, desapareciendo bajo una puerta de mantenimiento que yo sabía perfectamente que estaba soldada desde hacía años. Me acerqué a la puerta soldada, puse la mano sobre el metal y estaba hirviendo. No debería estarlo. En ese almacén congelado, esa puerta emitía un calor que casi quemaba. De repente, desde el otro lado, escuché un sonido. No fue un golpe, fue un rasguño, como si alguien estuviera pasando una uña metálica por el otro lado del acero, de arriba abajo, muy despacio. Retrocedí 3 pasos, tropezando con un palé vacío. En ese momento, mi radio, que estaba en mi cinturón, se encendió sola. No era estática esta vez, era una voz. Una voz de niño, pero que sonaba como si estuviera hablando a través de una tubería llena de agua. Marcos, ¿quieres jugar a las escondidas? Me quedé helado en medio del pasillo oscuro. El sonido de mi propia radio, pronunciando mi nombre con esa distorsión acuática, me hizo sentir que el oxígeno desaparecía de mis pulmones. No esperé a ver si la puerta soldada cedía ante los rasguños. Di media vuelta y corrí. Mis pasos sobre el hormigón resonaban como disparos en la inmensidad del almacén, un eco tras otro que parecía burlarse de mi miedo. No me atreví a mirar atrás ni una sola vez hasta que crucé el umbral de la caseta de seguridad. Cerré la puerta metálica y eché el doble cerrojo con las manos empapadas en sudor frío. Me dejé caer en la silla de cuero desgastada, jadeando, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. El monitor principal, el que siempre parpadeaba con una molesta línea de interferencia, seguía mostrando la cámara 14. El pasillo C estaba vacío, las cajas de madera estaban en su sitio, el polvo parecía imperturbable y las luces fluorescentes, aunque parpadeantes, no revelaban presencia alguna. Sin embargo, yo sabía lo que había visto, sabía que ese niño, o lo que fuera esa cosa, no era producto de mi imaginación. El frío que aún sentía en la nuca era real. Mis manos temblaban tanto que me costó varios intentos sujetar el ratón para buscar la función de playback. Necesitaba ver la grabación, necesitaba confirmar que mis ojos no me habían engañado. Retrocedí el tiempo en la barra de reproducción, segundo a segundo, hasta que el reloj digital del sistema marcó las 3:15 de la mañana. Ahí estaba yo de nuevo, entrando en el plano con mi linterna, pequeño y vulnerable en medio de aquel laberinto de estanterías industriales. Pero lo que vi en la grabación me hizo dudar de cada gramo de mi cordura. En el video, mientras yo estaba de pie frente a la puerta soldada, inspeccionando las huellas descalzas en el suelo, la figura del niño no había desaparecido. Estaba allí mismo, a plena vista de la cámara. Se encontraba colgada de una de las vigas de acero del techo, justo 3 metros por encima de mi cabeza. Se balanceaba suavemente, de un lado a otro, como una fruta podrida mecida por un viento invisible. Sus dedos largos y pálidos rodeaban la viga con una fuerza sobrenatural. Lo más aterrador no era su presencia, sino el hecho de que, en el video, yo movía el haz de mi linterna directamente hacia el techo en un par de ocasiones. El haz de luz pasaba a través de la criatura como si fuera una nube de vapor o un holograma. La luz no chocaba contra su cuerpo, simplemente lo atravesaba. Era como si la criatura fuera invisible para el espectro de luz de mi linterna, pero totalmente sólida y real para el sensor electrónico de la cámara de seguridad. Aquello desafiaba a toda lógica. De repente, en la grabación, vi cómo la criatura comenzaba a descender. No usaba las manos para bajar. Sus rodillas, dobladas hacia atrás como las de un saltamontes, se aferraban al metal mientras su cuerpo se deslizaba hacia abajo, centímetro a centímetro. Sus uñas largas, negras y afiladas, se extendían hacia mi nuca mientras yo seguía inclinado mirando las huellas. Justo cuando estaba a punto de tocarme, justo cuando sus dedos rozaban mi uniforme, vi como en el video yo tropezaba con aquel palé vacío y retrocedía asustado. Ese pequeño accidente, ese tropiezo fortuito, fue lo único que evitó que esas manos se cerraran alrededor de mi cuello.
Apagué el monitor de un golpe. No podía seguir mirando esa danza macabra entre mi yo del pasado y esa cosa. Me cubrí la cara con las manos, intentando que el mundo dejara de dar vueltas. Fue entonces cuando un sonido metálico, un clic seco, rompió el silencio de la caseta. Miré hacia abajo, hacia la mesa de control llena de papeles y tazas de café vacías. Mi radio, la que yo mismo había apagado para dejar de escuchar la estática, tenía la luz roja de transmisión encendida. Alguien, desde algún punto profundo del almacén, estaba pulsando el botón de hablar. La radio empezó a emitir un sonido, no era voz humana. Era el sonido de alguien respirando con dificultad. Una respiración pesada, llena de flema y líquido, como si los pulmones del que estaba al otro lado estuvieran inundados. Acerqué el oído al altavoz, hipnotizado por el horror. Y entonces, por debajo del sonido de la respiración, escuché pasos de pies descalzos golpeando el hormigón frío. Pero el sonido no venía solo de la radio. Los pasos también se escuchaban fuera de la caseta. Alguien estaba caminando por el pasillo de linóleo que llevaba a mi oficina. El ser estaba usando la radio para asegurarse de que yo supiera exactamente a qué distancia se encontraba, sincronizando cada paso físico con el sonido que emitía el altavoz. Me pegué a la pared del fondo, lo más lejos posible de la puerta que tenía una pequeña ventana de cristal reforzado. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Hubo un silencio tan absoluto que podía oír el zumbido de mi propia sangre en las sienes. Luego, sentí una presión leve. El pomo de la puerta empezó a girar. Muy despacio, milímetro a milímetro. La madera de la puerta crujía bajo la presión. «Sé que estás ahí, Marcos», susurró la voz a través de la radio, una voz que sonaba como si 1000 insectos estuvieran moviendo sus patas al mismo tiempo. «Tengo algo que te pertenece, algo que dejaste caer en el sector C cuando saliste corriendo como un cobarde». Miré mi cinturón, mi linterna estaba ahí, mi defensa personal también, pero entonces me di cuenta de lo que faltaba. El manojo de llaves maestras del almacén, las llaves que abrían todas las salidas de emergencia, todas las oficinas y, lo más importante, la puerta que daba a la calle. Estaba atrapado. Sin esas llaves, no podía salir del edificio hasta que el turno de la mañana llegara a las 6 de la mañana. Y el reloj apenas marcaba las 4. Tenía 2 horas por delante, y la cosa que tenía mis llaves estaba justo detrás de una puerta que solo nos separaba por 1 centímetro de madera y un cristal que ya empezaba a agrietarse bajo la presión de unos dedos grises. Me quedé allí, petrificado, con la espalda pegada a la pared de metal de la caseta, sintiendo cada remache frío clavándose en mis omóplatos. El pomo de la puerta seguía girando, un movimiento circular, lento y tortuoso, que parecía no tener fin. El sonido del metal rozando contra el metal era lo único que llenaba la habitación, aparte del latido frenético de mi propio corazón. Miré hacia el cristal reforzado de la puerta, ese vidrio con malla de alambre que se supone que es irrompible. Al principio no vi nada, solo la negrura del pasillo exterior, pero entonces un vaho denso comenzó a empañar el vidrio desde el otro lado. No era un vaho normal, tenía un tono amarillento, casi aceitoso. Alguien estaba respirando directamente contra el cristal, a escasos centímetros de mi cara. Poco a poco, en medio de esa mancha de humedad, aparecieron los contornos de unos dedos. Eran largos, absurdamente largos, con articulaciones que parecían tener demasiados nudos. Las puntas de los dedos terminaban en uñas negras, afiladas como esquirlas de obsidiana, que empezaron a rascar el vidrio. Era un sonido agudo que me calaba hasta los dientes, un chirrido que parecía diseñado para desmoronarme los nervios. A través de la radio, que seguía encendida sobre la mesa, la voz volvió a emerger, esta vez con un tono de burla que me revolvió el estómago. ¿Tienes miedo de la oscuridad, Marcos? ¿O tienes miedo de lo que la oscuridad esconde?, susurró la voz. He estado aquí mucho tiempo. He visto a muchos guardias como tú. Algunos gritaban, otros simplemente se quedaban muy quietos, como tú ahora. Pero todos, al final, abren la puerta. Un golpe violento sacudió la caseta. No fue un golpe humano. Fue como si un mazo de demolición hubiera impactado contra el marco de la puerta. El cristal reforzado se agrietó en forma de telaraña. El estruendo resonó en todo el almacén, multiplicándose por los ecos de los pasillos vacíos. Me tapé los oídos, cayendo de rodillas. Sabía que la puerta no aguantaría otro impacto así.
Miré desesperadamente a mi alrededor buscando una salida. La caseta era una caja de cristal y metal de apenas 3 metros cuadrados. Solo había dos opciones: la puerta principal, donde esa cosa me esperaba, o el conducto de ventilación en el techo, una rejilla estrecha que conectaba con el sistema de aire central del sector B. Era un espacio pequeño, claustrofóbico, pero era mi única oportunidad de recuperar mis llaves y llegar a la salida principal antes de que esa criatura decidiera que el juego de las escondidas había terminado. Justo cuando otro golpe hizo que un trozo de cristal cayera al suelo, me subí al escritorio de un salto, tirando el monitor y la taza de café. Con manos temblorosas, empecé a desatornillar la rejilla con la punta de mi navaja de bolsillo. Cada segundo parecía una hora. Mis dedos resbalaban por el sudor. Abajo, en la puerta, una mano grisácea y delgada había logrado atravesar la grieta del cristal y ahora buscaba a ciegas el pestillo interior, tanteando el aire como una araña hambrienta. Logré soltar la rejilla justo a tiempo. Me impulsé hacia arriba, metiendo los hombros en el estrecho conducto de metal. El aire allí dentro estaba viciado, cargado de un polvo que me hacía querer estornudar, pero me obligué a guardar silencio. Me arrastré por el metal frío, sintiendo como las paredes del conducto me apretaban el pecho. Mientras me alejaba gateando, escuché el sonido definitivo abajo. La puerta de la caseta se abrió de par en par, golpeando la pared con un estrépito metálico. Luego, un silencio sepulcral. Me detuve, conteniendo la respiración, pegando el oído al suelo del conducto. Abajo, algo entró en la oficina. No caminaba como una persona. Escuché el sonido de garras rascando el linóleo y algo pesado siendo arrastrado, como un saco lleno de arena. Luego, el sonido de la radio siendo aplastada bajo un peso inmenso. Y finalmente, un grito. No fue un grito humano, sino un chillido agudo, ultrasónico, que vibró en las paredes de metal del conducto de ventilación donde yo estaba atrapado. La criatura sabía que yo ya no estaba en la caseta. Sabía que estaba en las paredes. Empecé a avanzar más rápido, ignorando el dolor en mis rodillas y codos. El conducto me llevó hacia el sector B, el área de las estanterías de refrigeración. A través de las pequeñas rejillas del techo podía ver el almacén abajo, bañado en esa luz azulada de emergencia. Todo parecía en calma, pero entonces lo vi en el suelo, justo debajo de la siguiente rejilla, brillaba algo metálico. Era mi manojo de llaves. Estaba allí, tirado en medio del pasillo central, como un cebo en una trampa. No estaban lejos, pero para alcanzarlas tendría que bajar del conducto y quedar totalmente expuesto en el área más abierta del almacén. Miré hacia las sombras de las estanterías superiores. No vi nada, pero el olor a agua estancada y podrida era ahora más fuerte que nunca. Estaba justo encima de mí, o quizás estaba esperándome abajo, en la oscuridad que mi linterna aún no se atrevía a iluminar. Me quedé allí, suspendido en la oscuridad del conducto de ventilación, con el pecho apretado contra el metal frío y el corazón martilleando contra mis costillas con una fuerza que me hacía vibrar los dientes. Mis dedos, entumecidos por la posición y el miedo, se aferraban a los bordes de la rejilla mientras mis ojos no podían despegarse del brillo metálico de mis llaves en el suelo. Parecían tan cerca, a apenas unos metros de distancia, pero en ese silencio absoluto del sector B, esa distancia se sentía como un abismo insalvable. Sabía que bajar significaba romper el único escudo que tenía entre esa criatura y yo, pero también sabía que, si me quedaba allí arriba, tarde o temprano mis fuerzas fallarían, mis músculos cederían y caería de todas formas, pero sin el control de mis movimientos. Finalmente, el instinto de supervivencia, ese impulso primario que todos llevamos dentro y que solo emerge cuando estamos al borde del precipicio, venció a la parálisis. Con movimientos que me parecieron durar una eternidad, milímetro a milímetro, empujé la rejilla hacia abajo. El sonido del metal chocando contra el hormigón fue en mi mente, como el estallido de un cañón en medio de una catedral vacía. Me quedé inmóvil, colgado por los brazos, esperando que el eco se disipara, esperando que el dueño de esa risa acuática apareciera en cualquier esquina. 10 segundos, 20, 30, nada se movió. El aire seguía pesado, cargado de ese olor a aceite rancio y algo que solo podía describir como tierra mojada de cementerio. Me dejé caer, el impacto de mis botas contra el suelo de hormigón resonó en la inmensidad de la nave industrial, y por un instante,
Me sentí el último ser vivo en un planeta muerto, un astronauta perdido en una estación espacial abandonada. Recogí las llaves. El contacto del metal frío contra mi palma fue el primer alivio real de la noche. Pero cuando me puse en pie y encendí mi linterna para buscar la salida más cercana, el mundo que yo conocía, el almacén que había patrullado durante 3 semanas, se había desmoronado por completo. El pasillo central, que yo recordaba como una línea recta de 50 metros que terminaba en la puerta de los muelles de carga, ahora se extendía hasta donde alcanzaba el haz de mi linterna, perdiéndose en una negrura infinita que parecía absorber la luz. Las estanterías, que antes guardaban repuestos de motores y cajas de cartón con componentes electrónicos, ahora parecían haber crecido, fundiéndose unas con otras para crear muros de metal oxidado que llegaban a una altura imposible, ocultando por completo el techo de chapa que antes me protegía. Empecé a caminar hacia donde, según mi sentido de la orientación, debería estar la salida de emergencia del sector B. Pero después de 5 o 10 minutos de paso apresurado, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. El almacén se estaba expandiendo o yo estaba entrando en una dimensión que no obedecía a las leyes de la física que conocemos. Cada vez que giraba una esquina, esperando ver la señal luminosa de salida, el paisaje cambiaba drásticamente. Pasillos que deberían llevar a las oficinas de administración ahora desembocaban en naves industriales inmensas, oscuras y polvorientas que yo nunca había visto en los planos oficiales. Las paredes de hormigón parecían vibrar sutilmente, un zumbido de baja frecuencia que sentía más en mis huesos que en mis oídos, como si el edificio mismo fuera un organismo vivo, una bestia de cemento y acero que cambiaba su anatomía interna mientras yo no miraba. Esto no puede ser real, me susurré a mí mismo, deteniéndome para apoyar una mano en una estantería que se sentía extrañamente cálida. ¿Es el cansancio o es la falta de sueño? Tu cerebro está inventando espacios para llenar el vacío del miedo. Intenté respirar hondo, cerrar los ojos y contar hasta 10, esperando que al abrirlos todo volviera a la normalidad. 1, 2, 3. El olor a podrido se hizo más intenso. 10. Abrí los ojos y el pasillo era aún más largo, y las sombras parecían haber cobrado una densidad casi líquida. Fue entonces cuando escuché el sonido. No venía de atrás, ni de adelante, sino de todas partes a la vez, como si las propias paredes estuvieran hablando. Era el sonido de miles de llaves tintineando al mismo tiempo. Metí la mano en mi bolsillo, aterrorizado, pensando que mis llaves se habían vuelto locas, pero estaban allí, quietas y silenciosas. El sonido venía de las estanterías. Al iluminarlas con el haz tembloroso de mi linterna, vi algo que me hizo retroceder hasta chocar con la pared opuesta. De los ganchos de metal, donde antes había etiquetas de inventario, ahora colgaban miles de manojos de llaves oxidadas, viejas, cubiertas de una costra de moho. Se movían solas, chocando entre sí en un ritmo frenético, una orquesta metálica que parecía celebrar mi extravío. «¿Buscas algo, Marcos?» La voz surgió de la oscuridad, pero esta vez no venía de la radio aplastada en la caseta. Venía de la propia estructura del almacén, como si el aire mismo tuviera cuerdas vocales. Aquí nada se pierde de verdad, solo se queda, esperando el momento de ser encontrado. De repente, las pequeñas luces de emergencia que salpicaban el techo a lo lejos empezaron a parpadear al unísono. Con cada destello rojo, la criatura aparecía un poco más cerca, como en un pase de diapositivas macabro. Un destello estaba al final del pasillo, una silueta delgada contra la oscuridad. Otro destello estaba 20 metros más cerca, moviéndose con esa marcha contraída, espasmódica, con sus extremidades largas doblándose de formas imposibles. Otro destello estaba lo suficientemente cerca como para ver que su piel no era gris, sino que estaba cubierta de una capa de moho negro y viscoso que parecía supurar de sus poros como sudor infectado. Corrí, no recuerdo haber tomado una decisión consciente, mis piernas simplemente se movieron. Ya no me importaba la dirección, ya no buscaba la salida, solo quería alejarme de esos ojos blancos sin pupilas. Mis pulmones ardían como si hubiera tragado brasas y el aire tenía un sabor metálico, a sangre y óxido. Giré a la izquierda, luego a la derecha, subí por una escalera metálica de caracol que apareció de la nada y me encontré en una pasarela de rejilla que cruzaba un vacío inmenso. Abajo,
En lugar del suelo del almacén, no había nada más que un pozo infinito, una negrura absoluta llena de ruidos de maquinaria pesada que se movía sola, triturando el aire con una violencia mecánica. Me detuve al final de la pasarela porque simplemente no había más camino. Era un callejón sin salida a 50 metros de altura sobre un abismo de metal. La criatura empezó a subir por la escalera detrás de mí. Podía oír sus uñas rascando cada peldaño, un sonido rítmico que me hacía desear que la pasarela cediera y me dejara caer al vacío antes de que esas manos me tocaran. Estaba atrapado en una parte del almacén que no existía en ningún mapa, un rincón olvidado por la realidad donde el tiempo se había detenido para siempre a las 3 de la mañana. Allí estaba yo, atrapado en el fin del mundo. La pasarela de rejilla vibraba bajo mis pies, un metal quejumbroso que parecía a punto de rendirse ante el vacío infinito que se abría debajo de mí. A mi espalda, la oscuridad absoluta de un pozo de maquinaria que no dejaba de triturar el silencio. Frente a mí, la escalera de caracol por la que esa cosa ascendía con una parsimonia aterradora. Cada impacto de sus uñas contra el metal, cada clic rítmico, era un recordatorio de que mi tiempo en este plano de la realidad se estaba agotando. Mi linterna, cuya batería empezaba a languidecer, proyectaba un haz amarillento y parpadeante que apenas lograba cortar la densa niebla de moho que parecía emanar de las paredes. La criatura asomó la cabeza por el último peldaño. Sus ojos blancos, desprovistos de humanidad, reflejaron la luz de mi linterna como dos espejos quemados. No había odio en su mirada, solo una curiosidad fría, la de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Sus dedos, largos como sarmientos, se aferraron al borde de la pasarela. La piel de sus manos, translúcida y veteada de venas negras, se estiraba sobre los huesos con una tensión insoportable. ¿Por qué huyes, Marcos? La voz no salió de su boca, que permanecía cerrada y cosida por hilos de mucosidad negra. La voz vibraba directamente en el metal de la pasarela, subiendo por mis botas hasta instalarse en mi cerebro. Todos buscamos lo mismo en la oscuridad. Buscamos una puerta, pero para que una puerta se abra, algo debe quedarse atrás para cerrarla. Retrocedí hasta que mis talones quedaron en el aire, justo en el borde del abismo. El viento que subía del pozo era gélido y olía a hierro y a estática. Miré mis llaves, el manojo que apretaba con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Entendí entonces el juego. El almacén no quería mis llaves por su valor material. Las quería porque eran el símbolo de mi autoridad sobre ese lugar, mi permiso para entrar y salir. Si las soltaba, quizás el laberinto me dejaría ir, pero perdería mi conexión con el mundo real para siempre. No te voy a dar nada, grité y mi voz sonó quebrada, pequeña frente al estruendo de la maquinaria invisible abajo. La criatura soltó una carcajada que sonó como cristales rotos cayendo por una tubería. Se impulsó hacia adelante con una velocidad cegadora. No caminaba, se deslizaba, sus extremidades moviéndose en ángulos que ningún ser vivo debería ser capaz de alcanzar. En un acto de pura desesperación, lancé mi linterna con todas mis fuerzas directamente a su rostro. El impacto fue seco. La linterna estalló en 1000 pedazos de vidrio y metal, sumergiéndonos a ambos en una penumbra casi total, solo interrumpida por los lejanos destellos rojos de las luces de emergencia que parpadeaban como un corazón moribundo. En la oscuridad sentí una mano fría cerrarse alrededor de mi tobillo. La piel de la criatura se sentía como cuero mojado, una presión inmensa que empezó a arrastrarme hacia ella. Arañé el metal de la pasarela, mis uñas rompiéndose contra la rejilla, intentando desesperadamente aferrarme a algo sólido. «Déjame ir», rugí mientras sentía como otra mano se posaba en mi espalda, subiendo hacia mi cuello con una lentitud sádica. Entonces, recordé el pequeño encendedor de gas que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme para las noches frías. Con un movimiento torpe, lo saqué y lo encendí. La pequeña llama naranja fue como una explosión de sol en aquel vacío. La criatura retrocedió soltando un chillido agudo, ocultando su rostro entre sus largos dedos. El fuego no parecía quemarla físicamente, pero la luz era veneno para ella. Aproveché ese segundo de duda.
No miré hacia atrás. Me puse en pie y corrí hacia lo que parecía una mancha de luz blanca al final de un pasillo lateral que acababa de aparecer entre las estanterías. No era una luz de lámpara, era la luz grisácea, sucia y bendita del amanecer filtrándose por los cristales rotos de un muelle de carga. Corrí como si mis piernas no fueran mías, ignorando el dolor de mis pulmones, ignorando los susurros que todavía intentaban alcanzarme desde las sombras. Crucé el umbral del muelle 4 y caí de rodillas sobre el asfalto mojado del aparcamiento exterior. El aire de la mañana, frío y cargado de smog, fue el perfume más dulce que jamás había olido. Me quedé allí, temblando, mientras el sol empezaba a teñir de naranja el horizonte industrial. Detrás de mí, la puerta metálica del almacén se cerró con un golpe seco, un sonido definitivo que pareció sellar una tumba. Cuando finalmente logré ponerme en pie, miré mis manos. Seguía teniendo las llaves, pero el metal ya no era brillante. Estaban cubiertas de un moho negro que no se quitaba al frotar. Miré hacia las ventanas del almacén. En la planta superior, en la ventana de la oficina de seguridad, donde yo debería haber estado, vi una silueta. Era pequeña, con el cuello inclinado en un ángulo imposible. Levantó una mano larga y pálida, y me saludó. Hoy, meses después, ya no trabajo en seguridad. He intentado contar esta historia, pero nadie cree al hombre que dice que el espacio se dobla y que las sombras tienen hambre. Pero cada noche, antes de dormir, cierro la puerta de mi habitación con llave. Y cada mañana, cuando despierto, encuentro pequeñas huellas de pies descalzos y húmedos en el pasillo de mi casa, deteniéndose justo ante mi puerta. El almacén me dejó salir, pero ahora entiendo que nunca me dejó ir del todo. Hay deudas que solo se pagan con el silencio eterno del turno de noche. Si alguna vez pasas por la calle 4 a las 3 de la mañana y ves una luz parpadeante en las ventanas del viejo almacén de logística, no te detengas. No mires. Y sobre todo, no escuches si alguien te llama por tu nombre desde la oscuridad. Algunas historias es mejor dejarlas sin terminar. Si este relato te ha acompañado durante tu turno o te ha ayudado a pasar la noche, considera suscribirte para más crónicas desde la oscuridad. Es la mejor forma de asegurar que la luz no se apague. ¿Has sentido alguna vez que un lugar cambiaba a tu alrededor cuando nadie miraba? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me gustaría saber que no soy el único que sigue mirando hacia las sombras.